Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí y por dedicarle un poco de su tiempo a mi canal. Hoy, amigos, tenemos un tema explosivo. Un tema que ha estado en boca de todos, especialmente para los fanáticos de las series turcas y, por supuesto, para los que, como yo, nos encanta el chismecito de farándula. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, la pareja de Seyran y Ferit, o para los que no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas, la pareja estrella de la serie Yalan. Vamos a desentrañar los secretos jamás contados sobre su impactante ruptura. Sé que muchos de ustedes, como yo, quedaron completamente impactados y un poquito destrozados cuando se enteraron de que estos dos bombones, que parecían tener una conexión tan especial y que nos hacían suspirar con sus actuaciones, habían decidido tomar caminos separados. Pero tranquilos, porque en este vídeo vamos a analizar todo, desde los rumores hasta las posibles causas, pasando por las pistas que nos dejaron y los detalles que se han filtrado. Prepárense para un viaje lleno de drama, especulaciones y, por supuesto, mucha información. Antes de empezar a sumergirnos de lleno en el tema, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre abordamos los temas más candentes del mundo del espectáculo. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Es súper importante para estar al tanto de todo. Ahora sí, arranquemos con la historia de Mert y Afra. Como todos sabemos, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu se conocieron y enamoraron durante el rodaje de Yalan. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción. Rápidamente comenzaron a salir rumores de que eran algo más que compañeros de trabajo, y las fotos y los vídeos de ellos juntos, fuera del set, alimentaron aún más las especulaciones. Para la alegría de sus fans, y creo que de todos nosotros, confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del momento. Eran la pareja perfecta, jóvenes, guapos, talentosos y, al parecer, muy enamorados. Durante meses pudimos verlos felices y radiantes en eventos públicos, en redes sociales y en las pocas entrevistas que concedieron. Se dedicaban mensajes bonitos, se elogiaban mutuamente y parecían estar construyendo una relación sólida. Realmente nos hacían creer en el amor verdadero. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es eterna. La noticia de su ruptura llegó como un bombazo. Fue una sorpresa para todos, especialmente porque nadie lo vio venir. No hubo indicios previos, no hubo rumores de crisis, nada que nos preparara para este golpe. La ruptura fue confirmada a través de diferentes medios, aunque inicialmente sin dar mayores explicaciones sobre los motivos. Y es aquí donde comienza la verdadera investigación. A partir de la confirmación de la ruptura, comenzaron a circular una serie de rumores y especulaciones sobre las posibles causas. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, se lanzó a investigar, y empezaron a surgir diferentes versiones. Vamos a repasar algunas de las más sonadas y analizarlas a fondo. *** El auge y la caída, un análisis profundo de la relación ***. La historia de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu es un claro ejemplo de cómo el brillo de Hollywood, o en este caso, de la industria turca del entretenimiento, puede ser efímero. Su romance, nacido bajo los reflectores de Yalan, cautivó a audiencias de todo el mundo. La intensidad de sus interpretaciones en la serie, donde encarnaban a Seyran y Ferit, dos almas destinadas a encontrarse a pesar de las adversidades, se trasladó a la vida real, alimentando la ilusión de un amor perfecto. La serie, un éxito rotundo, catapultó a ambos actores a la fama internacional. Sus rostros inundaban las portadas de revistas, sus nombres se convirtieron en tendencia en redes sociales y sus apariciones públicas eran eventos multitudinarios. La atención mediática, sin embargo, trajo consigo una presión constante. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado y diseccionado por la prensa y por sus millones de seguidores. *** El amor bajo los reflectores, el enamoramiento y la construcción de una imagen pública ***. El inicio de su relación fue un cuento de hadas moderno. Las fotos filtradas, los vídeos capturados por fans y los rumores que circulaban en los medios de comunicación pintaban un cuadro idílico.
Mert y Afra eran jóvenes, exitosos y aparentemente profundamente enamorados. Las redes sociales fueron el escaparate de su amor. Publicaciones románticas, declaraciones de afecto y muestras de complicidad construyeron una imagen de pareja perfecta. La naturalidad con la que se mostraban juntos, la forma en que se complementaban y la complicidad que irradiaban, convencieron a sus seguidores de que estaban destinados a estar juntos. La química que demostraban en la pantalla, donde sus personajes vivían una relación llena de altibajos, pero siempre marcada por la pasión y el afecto, se replicaba en la vida real. Esto, sin duda, incrementó el fervor de sus fans y elevó las expectativas sobre su relación. *** La tormenta perfecta, rumores y especulaciones sobre la ruptura ***. La noticia de la ruptura llegó como un trueno en un cielo despejado. No hubo señales previas, ninguna pista que anticipara el final de su historia de amor. La sorpresa fue mayúscula, tanto para los fans como para los medios de comunicación. La ruptura fue confirmada de manera oficial, pero sin ofrecer explicaciones claras sobre los motivos. Esta falta de transparencia alimentó la curiosidad y desató una avalancha de especulaciones y rumores. La prensa turca, conocida por su afán de escudriñar en la vida privada de las celebridades, se volcó en la investigación. Se elaboraron teorías, se analizaron cada detalle y se intentó reconstruir la historia del final. La falta de información oficial abrió la puerta a interpretaciones y conjeturas de todo tipo. Análisis profundo de las posibles causas de la ruptura ***. El desgaste de la relación ***. Esta es, sin duda, la teoría más común cuando se trata de rupturas en el mundo del espectáculo. La intensa agenda de trabajo, la exposición mediática constante y la presión de mantener una imagen pública perfecta pueden pasar factura a cualquier relación. En el caso de Mert y Afra, la fama repentina y el éxito de Yalan los colocaron en el centro de la atención mundial. Las largas jornadas de rodaje, las entrevistas, los eventos y la falta de privacidad pudieron haber generado un desgaste emocional que socavó su relación. Aunque públicamente parecían felices, la realidad detrás de las cámaras podría haber sido muy diferente. La convivencia constante en el set, la necesidad de mantener una imagen de pareja ideal y la dificultad de desconectar del trabajo pudieron haber afectado su vida personal y su capacidad de comunicarse de manera efectiva. Los celos. Los celos son un ingrediente común en las relaciones sentimentales y en el mundo del espectáculo, donde las tentaciones son constantes y la competencia es feroz, este sentimiento puede agravarse. Se especuló que Mert, con una personalidad más reservada y menos acostumbrado a la exposición mediática, podría haber sentido incomodidad ante la creciente popularidad de Afra y la atención que recibía de sus fans y de otros colegas de trabajo. Afra, por su parte, es una actriz talentosa y atractiva que ha trabajado con numerosos actores. La posibilidad de que existieran roces debido a los celos profesionales o personales no se descartó. La inseguridad, la desconfianza y la falta de comunicación podrían haber contribuido al distanciamiento entre ambos. La interferencia de terceros. Los rumores de infidelidad son un clásico en el mundo del espectáculo. Aunque no hay pruebas concretas que confirmen esta teoría, la prensa turca se encargó de difundir especulaciones sobre la posible existencia de una tercera persona involucrada en la ruptura. En un entorno donde las relaciones son efímeras y las tentaciones abundan, la posibilidad de una infidelidad siempre está presente. Algunos medios sugirieron que Afra podría haber conocido a otra persona durante el rodaje de la serie o en eventos sociales, lo que habría provocado el fin de su relación con Mert. La presión mediática y la exposición constante. La vida de las celebridades está constantemente expuesta al escrutinio público. La presión mediática, las críticas y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden afectar la estabilidad emocional de cualquier persona. En el caso de Mert y Afra, la fama repentina y la atención constante de los medios de comunicación pudieron haber generado un estrés adicional que erosionó su relación. La imposibilidad de tener privacidad, la necesidad de estar siempre disponibles para entrevistas y eventos, y la constante vigilancia de los paparazzi pudieron haber contribuido a la fatiga y al distanciamiento entre ambos. Pistas y señales, análisis de las redes sociales y las declaraciones públicas. Además de los rumores y las especulaciones, existieron algunas pistas que podrían dar una idea de lo que realmente ocurrió. El análisis de las redes sociales de Mert y Afra, por ejemplo, reveló un distanciamiento gradual.
Las fotos juntos disminuyeron, los mensajes románticos desaparecieron y la interacción entre ambos se redujo significativamente. Esta falta de comunicación y de muestras de afecto podría ser una señal de que las cosas no estaban bien. Las declaraciones que hicieron en entrevista. Estas y eventos públicos también ofrecieron algunas pistas. Aunque ninguno de los dos habló abiertamente sobre la ruptura, sí hubo comentarios que podrían interpretarse como indirectas. Mert, por ejemplo, habló sobre la importancia de la comunicación y la confianza en una relación, lo que podría sugerir que estos aspectos habían fallado en su propia relación. Afra, por su parte, mencionó la necesidad de tener tiempo para uno mismo y de priorizar la independencia, lo que podría indicar que se sentía agobiada por la relación. *** El impacto de la ruptura, reacciones de los fans y de la industria ***. La noticia de la ruptura de Mert y Afra causó un gran revuelo entre sus fans y en la industria del entretenimiento turca. Los seguidores de la serie Yalan, que habían apostado por el amor de Seyran y Ferit tanto en la ficción como en la vida real, se sintieron decepcionados y tristes. La pareja, que había sido un ejemplo de romance y de éxito, se desvaneció de la noche a la mañana. La industria del entretenimiento turca también reaccionó a la ruptura. Los medios de comunicación se volcaron en la cobertura del tema, los programas de televisión dedicaron horas de emisión al análisis de la situación y los expertos en farándula ofrecieron sus opiniones y especulaciones. La ruptura de Mert y Afra se convirtió en un tema de conversación nacional e internacional. *** Después de la ruptura, trayectoria profesional y vida personal ***. Después de la ruptura, tanto Mert como Afra continuaron con sus carreras profesionales. Afra consolidó su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando nuevos proyectos y participando en eventos de renombre. Mert, por su parte, demostró su talento y versatilidad en nuevas producciones, consolidando su imagen como uno de los actores más prometedores de su generación. En cuanto a sus vidas personales, ambos han mantenido un perfil bajo. No han hecho declaraciones sobre sus relaciones amorosas y han evitado la exposición mediática. Han priorizado su privacidad y se han enfocado en sus carreras profesionales. *** Lecciones aprendidas, el amor en el mundo del espectáculo y la importancia del respeto ***. La historia de Mert y Afra nos enseña que el amor en el mundo del espectáculo es complicado. La fama, la presión mediática y las agendas de trabajo pueden afectar cualquier relación, por muy sólida que parezca. También nos recuerda la importancia de la privacidad y del respeto a las decisiones personales. El éxito y la fama no garantizan la felicidad. La presión de mantener una imagen pública, la falta de privacidad y las exigencias del trabajo pueden erosionar cualquier relación. Es importante recordar que detrás de las cámaras, las celebridades son personas con sentimientos y con derecho a tomar sus propias decisiones. La historia de Mert y Afra también nos enseña la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto en una relación. La falta de estos elementos puede provocar el distanciamiento y el final de una historia de amor. *** Conclusión, reflexiones finales y perspectivas futuras ***. La ruptura de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu es un ejemplo de cómo el amor, incluso el más apasionado, puede ser vulnerable en el mundo del espectáculo. Las presiones, los rumores y la falta de privacidad pueden minar cualquier relación, por muy sólida que parezca. Aunque los motivos exactos de su separación siguen siendo un misterio, la historia de Mert y Afra nos recuerda la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto en una relación. También nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la fama y sobre la necesidad de proteger la privacidad y las decisiones personales. En última instancia, la historia de Mert y Afra es una lección sobre la complejidad del amor y sobre los desafíos que enfrentan las celebridades en sus vidas personales. Esperamos que ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus carreras y en sus vidas personales, y que su historia sirva como un recordatorio de la importancia de la autenticidad, la comunicación y el respeto mutuo. *** Un llamamiento a la reflexión, ¿qué opinas tú? ***. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la ruptura de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y que suscita muchas preguntas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la razón de la ruptura fue el desgaste, los celos, la interferencia de terceros o alguna otra cosa?
¿Tienen alguna teoría o alguna información que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que sus likes y sus suscripciones son muy importantes para mí y para seguir creciendo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.